Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Gracias por acompañarnos a esta sesión número 3 del Diplomado de Integral de Tutoría y Acompañamiento, Poder darle ese correspondiente al espacio módulo para 7 de hacer Acompañamiento el día de hoy en Diferenciado. nombre de Y las hoy, comisiones internas de igualdad de género de los por siguientes ahí me parece que institutos: hay un micrófono activado. investigaciones Si me biomédicas. apoyan a silenciarlo, por favor. Gracias. Pues agradecemos a todos su presencia. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Norma Angélica Moy López en un tema por demás interesante para nosotros que tiene que ver pues con las neurodivergencias, el manejo de estas neurodivergencias en el aula desde una educación inclusiva. Le para darle la bienvenida a su semblanza curricular. Eh, es un gusto enorme para nosotros presentar a la doctora Norma Angélica Moy López. Muchas gracias, doctora, por su acompañamiento. Una destacada académica e investigadora de la Universidad de Colima, donde se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología. La doctora Moy es doctora en Ciencias Biomédicas con orientación en Neurociencias por la Universidad de Guadalajara, con formación previa como química farmacéutica, bióloga, maestra en ciencias fisiológicas, especialista en farmacología, y su trayectoria combina una sólida formación científica con un profundo compromiso educativo y humano. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con perfil PRODEP en grado preferente. Coordina el Comité Estatal de Mejora Continua Integral de la Educación Superior en Colima y participa en la Comisión Consultora del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Ha coordinado el Comité Estatal de Mejora Continua y también ha sido directora de la Facultad de Psicología, además de impulsar el Programa Universitario de Salud Mental y Apoyo Psicosocial. Su trabajo de investigación se enfoca en la neurobiología del desarrollo, la inclusión educativa y la neurodiversidad, aportando una mirada integral que une la ciencia con la comprensión de las personas y sus contextos. Nos honra contar hoy con su presencia y experiencia en esta sesión del diplomado en módulo Acompañamiento Diferenciado en la Tutoría. Le damos la más cordial bienvenida, doctora Moy. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a proceder a compartir unas diapositivas que tengo preparadas para esta ocasión. Y bueno, comentarles, hablar de neurodiversidad es hablar también de algunos otros temas. Y dentro de estos otros temas tenemos la educación inclusiva, ya que las neurodiversidades son solo un pequeño punto de toda la inclusión que se requiere en el marco educativo. Pues por eso que titulé esta charla como Educación Inclusiva y Neurodiversidades en el Aula. Como les comentaba, muchas veces manejamos algunos conceptos como si fueran sinónimos, y en esta ocasión me gustaría platicarles algunos de esos elementos que, si bien tienen un fin común, no son sinónimos entre sí. Por ejemplo, hablar de una educación inclusiva como tal es hablar de un proceso y filosofía que lo que busca es garantizar que los estudiantes tengan acceso, permanezcan y participen en todos los elementos que tiene planeado un plantel educativo o una institución educativa. Pero para ello es necesario eliminar barreras. Y esas barreras pueden ser de cualquier tipo que impidan que el estudiante se integre a este tipo de educación, y también involucra que nosotros hagamos adaptaciones a este sistema educativo de acuerdo a la diversidad del estudiantado que nosotros estamos recibiendo. Entonces, a esto le vamos a denominar educación inclusiva, que es el macro de todos los conceptos. Derivado de ello, tenemos la inclusión educativa. Cuando hablamos de inclusión educativa, ya es la práctica, esa práctica que nos permite adaptar el entorno escolar, que nos permite identificar metodologías de apoyo para todos nuestros estudiantes, y especialmente aquellos que requieren de un apoyo específico por el tipo de habilidad cognitiva que se está dificultando en ese momento.
Por lo tanto, cuando hablo de inclusión educativa, estoy hablando de un proceso más operativo. Y este se va a referir a cómo vamos a implementar acciones muy específicas y concretas para lograr una educación inclusiva. El siguiente término es inclusión. Inclusión como tal nos marca que es un principio ético, social y que implica la aceptación y valoración y participación de todas las personas, incluyendo a todos los elementos que conformamos una sociedad. Es decir, que nadie debe de estar fuera por sus diferentes características o por sus diferentes necesidades. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, el término inclusión como tal va más allá del ámbito educativo, es decir, abarca todas las esferas del individuo, como podríamos hablar de su vida, la parte social, la parte laboral y la parte comunitaria. Derivado de esto, vamos con el siguiente término, neurodiversidad. Entendiendo la neurodiversidad como el reconocimiento de esa variabilidad que tenemos en el funcionamiento neurológico de cada individuo. Cada individuo, si hablamos de neurodiversidades, somos totalmente diferentes. Por lo tanto, cuando hablamos de neurodiversidades, yo siempre me pregunto, ¿y había alguien que no sea neurodiverso? ¿Por qué? Porque todos nuestros cerebros se han conformado de manera diferente debido a esas características de nacimiento, nuestras características genéticas, factores epigenéticos, es decir, todo lo que ha rodeado nuestra vida, diferentes especies, ¿cómo se llama? Estímulos que hemos recibido durante toda esta formación, pero ya hablando específicamente de neurodiversidades, se ha centrado en aquellas condiciones neurológicas que hacen que el individuo tenga diferencias más marcadas y que tenga que ser tratado de manera diferencial para poder apoyarse. Dentro de ellas, como ustedes saben, está el TEA, que es el trastorno del espectro autista, el TDAH, trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, algunos trastornos específicos del aprendizaje, como es la que se denominaba la dislexia, la dificultad para poder armar o emitir alguna estructura fonológica o en escritura, aprendizaje de las matemáticas, etcétera. Con esto, nosotros podemos identificar que está centrado más bien en la neurodiversidad, en esa diversidad neurológica y que pues obviamente desafía muchos modelos médicos y de déficits, porque en realidad no podemos hablar de déficits cuando hablamos de neurodiversidad. Y eso espero que quede claro al final de mi charla. Por lo tanto, son 4 elementos que, si bien hemos estado escuchando continuamente, a veces los tomamos como sinónimos, pero no son sinónimos. Y como podemos ver, uno deriva de otro y en conjunto me llevan a identificar que una educación inclusiva tiene un marco muy amplio que incluye a todos los estudiantes sin etiquetas, sin poner identificar algunos procesos, son todos los estudiantes y que promueve la equidad, la justicia social y el respeto hacia la diversidad. Que una inclusión educativa se enfoca en la aplicación de prácticas en escuelas, institutos, aulas y que busca eliminar barreras de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder fomentar una participación de todos los individuos involucrados en el contexto educativo. Que una inclusión es un concepto general y que no está limitado únicamente a los procesos de educación y que fundamenta o que forma parte de esta inclusión educativa y de esta educación inclusiva. Y que una neurodiversidad no es sinónimo de inclusión y que tampoco es sinónimo de discapacidad. Eso sí lo quiero dejar bien claro. Una neurodiversidad puede ser discapacitante, mas no una discapacidad. Y que lo que va a hacer es promover la aceptación y respeto y adaptación a todo nuestro entorno. Con estos elementos, por eso quiero partir, porque resulta que nuestras leyes educativas ya involucran todos estos elementos. Como en este momento me habían comentado que hay tutores de educación media superior y superior,
pues me voy a centrar en las dos grandes leyes que nos rigen en estos niveles educativos. ¿Por qué no me voy directamente a las neurodiversidades, al neurodesarrollo? Porque lo primero es entender cuál es nuestro marco conceptual, cuál es nuestro marco legal y derivado de ahí, ahora sí identificar cuál es nuestra función educativa y qué fortalezas o qué limitaciones podemos tener al trabajar identificando este tipo de neurodiversidades. Entonces, como les comentaba, me voy a ir a educación media superior. La educación media superior identifica tres elementos clave que están asociados a la neurodiversidad. Y esos tres elementos clave son inclusión, equidad y diversidad. ¿Dónde los podemos ver? Pues obviamente hay diferentes artículos, les estoy mostrando la última actualización de la reforma, que es del año 2024, de la Ley General de Educación. El artículo primero de entrada nos marca que garantiza el derecho a la educación. Y esto pues ya lo tenemos tanto en educación media como en educación superior. Se levantó una manita, pero yo no fui. Sí. El siguiente punto tiene que ver con el artículo número 2, el cual nos habla que esto efecto garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Y cuando hablo de programas y políticas públicas, pues involucra a todos los actores del contexto educativo. Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben de cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Por lo tanto, se está garantizando el derecho a estos niveles por ley. Específicamente, hablando en términos de inclusión, nos habla de que debe ser inclusiva, eliminando toda discriminación y exclusión, así como dar las condiciones tanto estructurales que favorezcan que no se presenten barreras de aprendizaje. Por lo que se busca es que se atienda las capacidades, las circunstancias, las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Si se fijan, no hay neurodiversidades, no hay discapacidades, sino que todos nuestros estudiantes tienen diferentes capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje. ¿Qué también nos dice? Que eliminemos esas barreras de aprendizaje y que con esto se adopten medidas para favorecer el acceso y que también se realicen ajustes razonables a la forma en la cual impartimos la docencia. Otro de los elementos que también es muy interesante es que el sistema nos deberá de proveer de recursos técnicos, pedagógicos y materiales para poder dar este servicio educativo. Y por último, establecer que se pueden presentar diferentes condiciones en nuestro estudiantado, que pueden ir desde algunas dificultades, pero también incluye condiciones de salud. Y cuando hablo de condiciones de salud, no solamente me estoy enfocando en la salud física, sino también en la salud mental de los individuos. Que esto es muy importante, ya que todos nosotros como tutores, como docentes o como padres de familia, tendríamos que estar al pendiente no solamente de las neurodiversidades, y dentro de las neurodiversidades, pues hay neurodiversidades asociadas a condiciones de salud mental. Por lo tanto, creo que es muy importante que se estén preparando como tutores y tutoras, porque toda esta tarea, a final de cuentas, recae en personas clave, que pueden ser los tutores o el personal de la Dirección de Orientación Educativa y Vocacional, que es por lo general donde todos los casos son analizados, registrados y se les da un seguimiento. Para la Ley General de Educación Superior no hay muchos cambios. Si se fijan en las imágenes, a mí me ha tocado tener grupos así.
Grupos en donde hay estudiantes con diferentes artefactos que para poder mantener a la atención y disminuir su ansiedad están constantemente rotándolos. Estudiantes que traen sus audífonos para supresión de ruido. ¿Por qué? Porque pueden ser estudiantes con un trastorno del espectro autista y que lo que requieren es disminuir los estímulos auditivos. Estudiantes que en un momento determinado tienen alguna situación que tienen que comunicarse con lenguaje de señas, que tienen impedimento visual, es decir, la gama que tenemos de estudiantados es muy amplia. Por lo tanto, tendríamos que identificar esas necesidades en general. Como les decía, no cambia mucho la ley general, pero sí hace precisiones. La educación debe de estar garantizada a nivel superior, pero también va a depender de cada entidad educativa y de algunos municipios el cómo se va a llevar a cabo este proceso de inclusión a toda esta educación. Por lo tanto, ¿a quién considera esta ley general de educación? Pues se considera los niveles de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, y dentro de esta rama educativa tenemos los sistemas de educación universitaria, tecnológica, normal y de formación docente. Es decir, como ustedes pueden identificar, ya considera todos los sistemas educativos, pero también considera a todos los niveles que antes separábamos como superior y posgrado. También hace precisiones muy interesantes basándose en los principios de equidad y excelencia. Es decir, que lo que se busca con esta ley es que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, de vanguardia y con excelencia. Aunado a ello, es importante, y el artículo 6 lo remarca, que debemos hacer ajustes razonables. Y esos ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones necesarias para que el estudiante pueda tener ese acceso a la educación de manera particular y que pueda garantizar que alguna persona con algún tipo de situación goce de este tipo de educación en igualdad de condiciones y que todos los derechos humanos y libertades sean valorados. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos un problema. Siguen hablando más en la ley de situaciones de discapacidad, cuando no necesariamente son discapacidades con los cuales se puedan hacer ajustes razonables. Los ajustes razonables los podemos hacer en cualquier situación, en cualquier momento y bajo cualquier característica específica que requiera mi estudiantado. También el artículo 8 nos habla del respeto a la dignidad de la persona, la igualdad sustantiva y el reconocimiento de la diversidad. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, tanto la Ley General de Educación como la Ley General de Educación Superior ya nos da pautas para poder decir qué y cómo podríamos estar trabajando con las personas que requieren de algún apoyo para eliminar alguna barrera de aprendizaje. Algo que también se comenta en otro artículo de la Ley General de Educación Superior es la diferencia entre ajustes razonables y modificaciones curriculares. Los ajustes razonables requieren hacer estrategias o cambios muy específicos en la forma en la que impartimos la docencia, pero ya los ajustes curriculares nos habla de que con base a las capacidades, con base a las habilidades generadas por el estudiantado, se puede hacer un cambio curricular para que la persona pueda terminar su educación, no necesariamente como se planeó desde el plan de estudios que está registrado, sino que se hace un ajuste curricular para que pueda terminar con alguna variación o con respecto a las habilidades que realmente se está generando. Con base a esto, tenemos los siguientes elementos. De acuerdo a nuestra Constitución, la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior y algunos organismos internacionales, hay características clave que tenemos que tener a la hora de hablar de educación inclusiva. El primero, acceso universal y no discriminación, que es lo que ya comentábamos con el artículo 3. Segundo, eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación.
Tercero, valoración y respeto a la diversidad, que es el reconocimiento de esta diversidad como valor central. Cuarto, currículo inflexible y adaptaciones razonables. Por ahí hay un término que hemos estado escuchando constantemente, que es el DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, en donde con este diseño universal del aprendizaje lo que buscamos es que se hagan esos ajustes razonables y se den apoyos personalizados para nuestro estudiantado. Formación docente en inclusión. Esto es muy importante. Cada uno de nosotros, pues hemos tenido diferente formación, somos de diferentes áreas del conocimiento, por lo cual nos ayudaría mucho tener esta formación y continuar en esta práctica inclusiva, conociendo metodologías activas y podendo integrar este tipo de procesos a nuestra práctica docente. Participación activa en la comunidad educativa y corresponsabilidad social, políticas y normativas alineadas a tratados internacionales y nacionales, y promover la equidad, la justicia y la cultura de la paz. Todos estos elementos son los que tendríamos que cuidar cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de inclusión educativa, educación inclusiva y neurodiversidades. Y si se fijan, hay un término que he estado repitiendo en cada uno de los elementos que he estado platicando con ustedes y que se repite en diferentes apartados de la ley. Y ese término es diversidad. Diversidad la vamos a entender como la inclusión de individuos con características que los hacen diferentes unos de otros. Es decir, todos. Dentro de la diversidad vamos a tener la diversidad demográfica. ¿A qué le vamos a denominar diversidad demográfica? Aquella asociada con la raza, género, orientación sexual, afiliación religiosa, entre otras. Después tenemos la diversidad experiencial, aquellas diferencias en la experiencia de vida que van a modificar nuestra toma de decisiones como individuos. Y también tendremos la diversidad cognitiva. Son aquellas diferencias de cómo la gente piensa, construye y soluciona situaciones mediante el uso de sus habilidades cognitivas. Por lo tanto, ¿serán las únicas diversidades? No, puede haber muchas más diversidades porque, como su nombre lo dice, cada uno de nosotros hemos generado unas redes neuronales que son diferentes a las otras, que si bien compartimos puntos en común, somos diferentes unos a otros. Y yo siempre he dicho que nuestro cerebro es como una huella digital, irrepetible, y que cada quien construyó y tiene un cerebro totalmente diferente porque no ha vivido las mismas experiencias, porque no ha tenido las mismas condiciones de vida y porque ha generado redes diferenciales. Bajo estos elementos, ya también hay un marco normativo que es el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que es el CEAES. Para educación media ya se está trabajando en ello, ya muy pronto van a tener este tipo de sistema. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque ya identifica estos elementos que les estoy diciendo. Compromiso con la responsabilidad social, equidad social y de género, inclusión e innovación social e interculturalidad, que ya son otros elementos que están marcados dentro del proceso de diversidad. Otro de los elementos que también es importante comentar es que este mismo marco ya define como equidad social a la mirada justa y relacionada con esa aplicación de derechos y obligaciones para las personas, en consideración a su diversidad, ya sea por su género, identidad sexual, edad, discapacidad, alta capacidad, porque no nada más es quien tiene limitaciones, sino que también quienes tienen una alta capacidad y sobresalen y requieren de una atención más personalizada, es decir, el otro extremo de la diversidad. También por su origen étnico, sus condiciones económicas, sociales, y que aseguren algunos otros aspectos de esta inclusión. Pero también tiene otro elemento, y ese otro elemento tiene que ver con
la inclusión como tal. ¿A qué se le denomina inclusión como tal? Es la que exige asumir de estos derechos humanos como principio clave de qué hacer en la institución y que ninguna persona sea excluida de la educación superior por cualquier motivo, que puede ser su ingreso económico, su género, su raza, sus creencias, su edad, entre otras causas. Bajo esos principios, pues obviamente todos los sistemas educativos a nivel nacional debemos de cumplir con todos estos elementos y podemos hacer exclusión por algún problema motor, porque no tenemos las diferentes infraestructuras para que pueda tener acceso a nuestras instalaciones. Por lo tanto, deberíamos de incluir todas aquellas herramientas o infraestructura que permita que una persona tenga acceso a nuestras instituciones. Lo mismo con algunas situaciones del sistema visual, auditivo, cognitivo, por género, por pueblos indígenas, por migrantes, que esta es una condición que hemos estado viendo más en la actualidad, y por alguna condición socioeconómica. Todo esto para llegar a hablar de lo que es la neurodiversidad. No podríamos hablar de neurodiversidad si no tuviéramos todos estos elementos que nos hacen entender el por qué es necesario trabajar en nuestros espacios universitarios o nuestros espacios de educación media superior con este tipo de procesos. Como ustedes pueden ver cuando uno hace el análisis de qué es la neurodiversidad, aparecen diferentes palabras asociadas a la neurodiversidad. Dentro de ellas, si ustedes se fijan, las que tienen obviamente el mayor tamaño, podría tener el autismo, que es un espectro, el lenguaje, que son desórdenes, que están estereotipados, que son síndromes. Es decir, si se fijan, está altamente cargado por una connotación clínica. Por lo tanto, si hablamos de una definición de neurodiversidad, es un concepto que se va a referir específicamente a esas diferencias en las funciones cerebrales y de comportamiento que va a tener un individuo. Y esta variación va a ser una situación normal en el individuo. Es una situación que él es como es y bajo esas características. Por lo tanto, no debe de compararse ni tampoco debe extrapolarse a otro tipo de estudiante porque tiene sus características únicas. Y entender esta diversidad basada en diferencias cognitivas es entender que debe de haber un proceso de cambios cerebrales y que pueden acceder a la información de diferentes maneras. Y al tener todos estos elementos, pues uno ya puede identificar, bueno, no necesariamente estoy hablando de algo que sea discapacitante. ¿Por qué? Porque una neurodiversidad siempre va a estar en un espectro. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener neurodiversidades donde los individuos son altamente funcionales, medianamente funcionales o que tienen dificultades para funcionar. Y esto es lo que nos dice que debemos de tener un acompañamiento diferencial. Y que muchas veces en nuestras aulas han pasado muchos estudiantes con alguna neurodivergencia y ni cuenta nos hemos dado. ¿Por qué? Porque lograron sin ningún problema atender a las necesidades educativas, lograron transformar esa realidad para atender a todas las exigencias del medio educativo y nunca expresaron tener una neurodiversidad. Cuando ellos clínicamente y neuropsicológicamente estaban bien diagnosticados. Otro de los elementos que también es importante hablar es los mitos y realidades que hay alrededor de la neurodiversidad. Entonces, vamos a hablar un poquito, esta es la parte que a lo mejor cuesta un poquito más de trabajo, pero sí creo que es importante que sepamos que las neurodiversidades han sido asociadas con trastornos del neurodesarrollo y que estos trastornos del neurodesarrollo se pueden presentar a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, me voy a meter un poquito a lo que es el neurodesarrollo.
Terminando neurodesarrollo, voy a dar un espacio para preguntas. Yo espero que ya las vayan anotando y tengan ahí algunas dudas, pero quiero hacer un énfasis en neurodesarrollo para quitar algunos mitos y para que veamos realmente a qué me refiero con una neurodiversidad. Cuando hablo de neurodesarrollo, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, estoy hablando de cómo este sistema nervioso se va formando a lo largo de nuestra vida. Para ser más precisos, nuestro sistema nervioso, para ser más precisos, nuestro sistema nervioso se comienza a desarrollar aproximadamente a la tercera semana de la gestación. Es decir, cuando muchas de nosotras no sabíamos que estábamos embarazadas, ya se está formando ese sistema nervioso. Por lo tanto, ya hay factores de riesgo desde ese primer mes que pueden estar afectando el desarrollo de este sistema. En estas condiciones, pues también tenemos situaciones que son inherentes a la unión de óvulo-espermatozoide, es decir, el óvulo aporta 23 cromosomas, el espermatozoide aporta otros 23 cromosomas que en conjunto nos dan los 46 cromosomas que va a tener este huevo cigoto. Pero ya estamos conjugando los cromosomas que vienen del espermatozoide y los cromosomas que vienen del óvulo, y aparte ya estamos conjugando la unión de estos 46 cromosomas. Y es ahí donde vamos a presentar algunas combinaciones que nos puedan llevar a presentar algunos factores de protección, pero también algunos factores de riesgo. ¿Sí? Por lo general, cuando hablamos de factores de protección y factores de riesgo, siempre hablamos de que una vez que se une óvulo espermatozoide, aquí es cuando debe de empezar. Pero no, debe de ser desde antes, es decir, desde la vida mismo como individuo, antes de que se dé este proceso de fecundación, ya puede tener algunos elementos que pueden ser genéticos, que puedan llevarnos a que se presente algún problema, alguna situación en el cambio de la codificación del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué elementos son los que quiero rescatar aquí? Este esquema me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo se está dando toda esta formación del sistema nervioso. No es que así esté el cerebro, no son los pasos que nos dan para que se vaya presentando la consolidación de este sistema nervioso y está representado como si fuera un cerebro. La primera parte de este neurodesarrollo se llama proliferación. Es decir, de la unión de 23 y 23 que me dan 46 cromosomas, se va a formar un huevo cigoto y este huevo cigoto va a tener en la parte dorsal una capa que va a dar lugar a lo que va a ser nuestro futuro sistema nervioso. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, este es el dorso de ese huevo cigoto y en ese dorso de huevo cigoto se están formando 3 capas celulares. A la más externa, a la que le denominaremos ectodermo, y la más interna, a la que denominaremos endodermo. Y derivado de estas dos capas, se va a formar la capa media, a la cual vamos a denominar mesodermo. ¿Sí? ¿Por qué hago énfasis en estas capas? Porque resulta que nuestro sistema nervioso se forma de la capa más externa, que es el ectodermo. Curiosamente, yo esperaría que fuera la capa más interna, porque debe de estar muy protegido, pero no, es de la capa más externa, que es el ectodermo, y de ahí se va a formar la piel y el sistema nervioso. De la parte media, vamos a estar hablando de los músculos, de tanto esquelético como cardíaco, y de la parte interna son las vísceras, los órganos internos, que son el aparato digestivo y respiratorio. Entonces, como ustedes pueden ver, esta parte externa de ese huevo cigoto es lo que va a dar lugar a la formación de nuestro sistema nervioso. Una vez que ya se consolida
esta parte, se va a formar este pequeño tubo en la parte dorsal que después se va a desprender y se va a interiorizar. Y a ese le vamos a llamar tubo neural. Y ese tubo neural va a pasar de un estadio de 3 vesículas a un estadio de 5 vesículas. Ahorita les explico por qué les estoy hablando de todo esto, no se me desesperen. Resulta que cuando hablo de un estadio de 3 vesículas, pues obviamente son las vesículas primarias, es decir, las que van a dar lugar a la formación de estructuras más complejas de nuestro sistema nervioso. Y cuando ya hablo de un estadio de 5 vesículas, es que ya se están formando las estructuras precursoras del sistema como lo conocemos. Por ejemplo, de los 2 hemisferios cerebrales proceden de la parte del prosencéfalo. El tálamo también procede de esta vesícula primaria y la protuberancia cerebelo y bulbo raquídeo y médula espinal es de la parte más abajo. Como ustedes pueden ver, esto estamos hablando de entre la cuarta y quinta semana del desarrollo de la gestación, ¿sí? Y ya desde ese entonces ya se están consolidando estructuras que van a dar paso al sistema nervioso como lo conocemos ya en esta etapa madura. Por lo tanto, hay muchos elementos que pueden cambiar esta estructura, esta conformación y que pueden llevarnos a algún cambio en el neurodesarrollo. Otro de los elementos es la migración, neurogénesis, migración y localización de las células. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque como pueden ver, si estaba corriendo la animación, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, esas primeras células neurales que se forman van formando una especie de escaleras y de líneas. Y esas escaleras y líneas lo que hacen es favorecer que las células que se están formando en la parte de abajo puedan trepar y puedan irse ubicando en diferentes estratos del sistema nervioso. ¿Para qué? Porque de otra manera todo quedaría en el tubo. Y no, tiene que migrar para poder llegar a las zonas en donde se requiere que haya mayor o menor densidad de estas células. Entonces, ustedes pueden ver cómo de esta parte migraron, se hicieron un montón de estas escaleritas y todas estas neuronas que estaban en la base migraron. Y para que se pueda dar esta migración, se requiere de que se den las condiciones para que haya migración celular, ¿sí? Y dentro de esta migración, como pueden ver en esta animación, vean cómo estas células primarias son las que se van adheriendo a estas células, que en este caso son astrocitos, ahorita les explico qué es un astrocito, y ayudan a que migren todas estas células hasta llegar al sitio donde deben de estar, ¿sí? En caso de no haber una migración como tal, se presentan trastornos de la migración. Y esos trastornos de la migración, pues no sé si han oído el término de anencefalia. Anencefalia es cuando nacen los bebés sin la parte encefálica. ¿Por qué? Porque no migraron las células para formar ese encéfalo como tal o ese cerebro como tal. O también cuando hablamos de que los niños nacen con su cerebro conformado, pero hay huecos, ¿sí? Y esos huecos nos dicen que justo en esa parte es donde no migraron las células y es donde vamos a tener algunos asociados a alguna limitación que vaya a presentar el nuevo ser en formación y que van a repercutir a lo largo de su vida. Entonces, estos son los trastornos de la migración que también obedecen a que tengamos que tener una atención especial sobre este tipo de procesos. Otro de los elementos, bueno, este es un ejemplo. Si no migraran las células como deben de ser, no tendríamos corteza cerebral, no tendríamos esta estructura tan bonita que se ve aquí, a la cual le vamos a denominar hipocampo, que es la responsable del aprendizaje, en este caso espacial y de hechos.
no tendríamos la formación de otras estructuras internas como lo es el hipotálamo, que es el que regula nuestras necesidades básicas, o el tálamo, que es el que ayuda a todo el procesamiento de nuestras funciones cognitivas y sensoriales. Aunado a eso, siempre hemos tenido la creencia de que una vez que naces, ya dejaron de migrar las células. ¿Por qué? Porque ya nació, ya no hay por qué migrar, ya es un ser completo. Pero resulta que no necesariamente, las células siguen migrando después del nacimiento. Y esto es algo que es muy interesante a la hora de que lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un individuo comienza a crecer, estas neuronas van a tomar lugar en diferentes espacios. Lo general es que desde el 2011 la Universidad Católica de San Francisco lo que identificó es que no naces y se para el proceso de migración, sino que naces y continúa el proceso de migración de las células. Y esto va a ayudar a que se fortalezcan muchas áreas de nuestra corteza cerebral, ¿sí? Y al fortalecerse estas áreas nos van a hablar de que son necesarias para procesos cognitivos superiores y que esto es lo que nos sirve para consolidar toda esa información que viene del medio ambiente. Y que esto muy rara vez o se ha visto muy poco en otras especies que no son el ser humano. Por lo tanto, esta característica única hace que pues, nos podamos dar cuenta de que se requiere la estimulación en todo momento. Otro de los elementos que creo que es importante identificar es que dentro de este neurodesarrollo hablamos de una primera etapa que era la proliferación, ¿sí? Dentro de esta primera etapa donde apenas se está formando el sistema nervioso, ya se encuentran algunos indicadores que nos pueden decir que esa persona puede desarrollar un desorden o un trastorno del espectro autista o un síndrome de Kabuki. El síndrome de Kabuki es las famosas máscaras japonesas donde se da una configuración de rostro, de labios caídos, ojos alargados, pero que también presentan algunos déficits cognitivos y motores. Desde la proliferación, ¿sí? Es decir, desde las primeras semanas del desarrollo del sistema nervioso. Y ya cuando hablamos de la diferenciación, ya podemos identificar estos elementos asociados al espectro autista, pero también algunos asociados a trastornos mentales como lo es la esquizofrenia, algunos procesos de depresión y algunos otros síndromes o síntomas o trastornos que pueden hacer que el individuo sea diferente. Con base a esto, esta diferenciación va a hacer que no solamente se van a presentar problemas a nivel de neuronas. ¿Por qué? Al principio, pues sí, hay neuronas y hay otras células que se llaman neuroglía. Y dentro de la neuroglía, que es una proporción 10:1 con respecto a las neuronas, vamos a tener los que se denominan astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Los astrocitos que apoyan al dar el soporte, también ayudan a la comunicación interneuronal y también tienen actividad eléctrica y química muy parecida a las neuronas. Los oligodendrocitos, que son los responsables de producir las vainas de mielina, que son esos cables que aíslan los axones para que la comunicación entre neuronas sea más eficiente y se comuniquen de manera más rápida. Pero como ustedes pueden ver, también puedo tener problemas en lo que es el neurodesarrollo de mis astrocitos, de mis oligodendrocitos y de la microglía, que la microglía es el sistema de limpieza y de metabolismo que tiene nuestro sistema nervioso para eliminar todas aquellas sustancias, células que pueden generar algún problema en nuestro sistema. Entonces se complica todavía más porque pensábamos que eran solo neuronas, que las neuronas se conectaban entre sí y que las redes eran entre sí, pero no, también son las células de soporte de las neuronas, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann, la microglía y
las que conforman lo que es la barrera hematoencefálica. Híjole, qué complicado están las neurodiversidades, ¿verdad? Entonces, quien se atreve a decir, es que yo sé que esta neurodiversidad es generada por esto, debería de tener un premio Nobel, porque son tantos factores y tantas variables que me preocupa mucho cuando alguien dice, es que tiene TEA por esto. Híjole, vamos a ver si es cierto. Otro de los procesos que también es importante, ya migraron, ya se generaron nuestras estructuras cerebrales, ya hay todo un proceso, es la formación de esas redes neuronales. Como ustedes pueden ver, este es el caso de un recién nacido, donde lo que estamos viendo, esta es una neurona. Déjenme poner el apuntador láser porque, ahora sí. Estamos viendo una neurona. Esto que estamos viendo aquí es el cuerpo o el soma de esas neuronas, que es como la parte donde se va a encontrar toda la maquinaria genética, toda la maquinaria que me va a ayudar a que esta neurona pueda ser funcional. Pero va a presentar estas alargaciones, a las cuales le vamos a denominar axones, y estas pequeñas prolongaciones a las cuales le vamos a denominar dendritas. Es un conjunto, en su conjunto decimos que esto es un árbol dendrítico, porque pues obviamente son ramificaciones. Si comparamos las neuronas de un recién nacido con uno de 3 meses, ¿cuáles son las diferencias que vemos? Mayor ramificación. Si lo comparamos a los 6 meses, la experiencia, el tipo de actividades, la estimulación, hace que estas neuronas se ramifiquen más porque están consolidando nuevos aprendizajes, nuevas actividades motoras, están recibiendo un mundo de estimulación externa que están generando que se formen redes y que esas redes comiencen a funcionar. Pero si ustedes se fijan, a los 4 años disminuyen las redes. A diferencia de los 2 años, 6 meses y 2 años, aquí comienza a haber una disminución de esa arborización. A esto le vamos a denominar poda sináptica. ¿Qué es? Lo que hace nuestro sistema nervioso es podar todas aquellas redes o ramificaciones que no estén consolidando procesos específicos y que no se estén utilizando para una actividad en específico y que permita eficientar el sistema. De otra manera, si no se podara, tendríamos miles de estímulos que atender, miles de procesos que generar y por lo tanto no los atenderíamos de manera muy eficiente. Cuando ustedes hablan o cuando nosotros hablamos de esto, puede ver con una hipersensibilidad, puede haber con por ejemplo, alguien que está recibiendo muchos estímulos y que no puede discriminarlos, es que no se da una poda neuronal eficiente. Y en estos casos tenemos a muchas personas en el espectro autista, ¿sí? Para que este proceso se dé, pues debe de haber una consolidación, pero también debe de haber una poda para que me ayude a que los procesos sean más eficientes. Y como ustedes pueden ver, con el transcurso de los años va aumentando la poda porque se hacen los procesos y se consolidan las redes neuronales de una manera más eficiente. Si no hubiese esto, pues otra vez vamos a tener problemas porque va a haber un trastorno asociado a esta situación. Pero la historia no termina ahí. Han escuchado que muchas veces les dicen, es que el cerebro madura hasta la etapa más adulta. Pues, en realidad sí. Lo que ustedes están viendo aquí es cómo esas neuronas y esas células gliales aumentaron y luego van disminuyendo con respecto al tiempo. Pero hay un proceso que aumenta a la mitad de la gestación y va aumentando alrededor de la vida y va después disminuye cerca de los 50 años. A ese proceso le vamos a llamar mielinización. Es decir, que esos axones que tenían esas neuronas siguen produciendo esas vainas para poder aislar la información y que esa información llegue de manera más eficiente a donde tiene que llegar.
Por lo tanto, es un proceso que no se termina en el nacimiento, sino que es un proceso que es constante y que va a ir aumentando dependiendo de las necesidades del individuo. Y después va a haber un declive, porque acuérdense que todos nosotros tenemos un proceso normal de neurodegeneración. Es decir, que nuestro sistema va a degenerar de manera normal, de manera natural, ¿sí? Todo esto para llegar a decirles, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, que hay factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser biológicos y pueden estar asociados a el sexo de la persona, la edad en la cual se hace el proceso de gestación, se pueden heredar algunos componentes psicológicos, la genética, algunos factores cerebrales, algunas enfermedades médicas y algunas enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Y también pueden ser ambientales, es decir, factores que nos alteraron durante los procesos perinatales, que es antes, durante y después de la gestación. El nivel educativo, que también muchas veces influye en cómo tomamos estos elementos, la familia y sus relaciones sociales, el estrés como tal y factores sociodemográficos. Todo esto puede alterar las funciones básicas de un cerebro. ¿Y cuáles son sus funciones básicas? Pues la elaboración de pensamiento, planeación y movimientos complejos, que esto se da en la parte frontal de nuestro cerebro. ¿Sí? En la parte medial tenemos todo lo que es la motricidad y la percepción sensorial, es decir, todo el sistema sensorial que va a sensar estímulos que nos están llegando a todo nuestro órgano, que en este caso es la piel. Lenguaje, pero si se fijan, el lenguaje lo tenemos en dos partes, en la parte de adelante y en la parte de acá atrás, ¿sí? Pues resulta que uno es para la formación de las palabras, para la articulación de las palabras, y el otro es para la comprensión de ese lenguaje o para la formación de las oraciones y la formación de información. La parte auditiva la vamos a tener aquí en el lóbulo temporal y la parte visual la vamos a tener atrás en el lóbulo occipital. Entonces, todo esto que les platiqué es para consolidar todos estos procesos. Si no llegamos a consolidar o que se formen estas estructuras de manera adecuada, puedo presentar algunos trastornos asociados al lenguaje, asociados a la integración de signos y símbolos, asociados a los procesos de elaboración de planes, de razonamiento lógico, razonamiento matemático, percepción visual, que muchas veces nosotros creemos que estamos viendo las cosas de una manera, pero son diferentes a como la estamos viendo, y también coordinación motora. Entonces, ¿cuántos trastornos del neurodesarrollo puede haber? ¿Cuántos procesos sean requeridos por nuestro cerebro para poder funcionar? ¿Sale? Por lo general nosotros conocemos unos cuantos, pero si tantos procesos existen en nuestro sistema nervioso, ¿cuántos trastornos del neurodesarrollo debería de haber? Y si tantos procesos existen, ¿cuántas neurodiversidades deberían de haber? Entonces, es muy complejo hablar de estos elementos. Por lo tanto, ya terminando con esta parte del neurodesarrollo, en el nacimiento, en las primeras etapas de la vida, lo que más se desarrolla es la visión, la audición y el tacto. En la parte de infancia y niñez tenemos ya consolidación de símbolos e ideas, relaciones sociales, desarrollo del habla, que se enfoque más su atención, hacer inferencias, la lectura, la matemática, las estrategias de aprendizaje, y ya cuando estamos con nuestros chicos en media superior y en superior, pues ya deberíamos de ver reflejado que hay un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo y respuestas consideradas, ¿sí? Todo esto deberíamos de ver. Sin embargo, vamos un poco de estadísticas para dejar aquí la primera reflexión. A nivel mundial se ha visto que hay una prevalencia de neurodiversidades y que esta prevalencia
va a ser de aproximadamente entre el 4.7 y 17.8 en la fase de niñez. Y que las neurodiversidades que más se presentan, tenemos al TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que está entre el 5 y el 11%, el trastorno del espectro autista, que está entre el 0.7 y el 3%, discapacidades intelectuales entre el 0.6 y el 1%, trastornos de aprendizaje entre el 3 y el 10%, y trastornos de lenguaje entre el 1 y el 7.7. Y también nos habla de TICs, que están en el 2.8%. Quise hacer esta tabla para que también mitos y realidades, en qué sexo se presenta más y por qué. Pues resulta que este tipo de trastornos se presenta más mayormente en varones, que es una proporción de 2:1 a 4:1, según sea el tipo de neurodiversidad. Pero que también hay mayor prevalencia en la infancia y que algunos diagnósticos aumentan en la adultez. Ahorita vamos a analizar este punto de diagnósticos en la adultez. Para América Latina, y como ven, el cuadro me dice que es el estimado, es muy parecido al que tiene América Latina, estamos hablando de neurodiversidades en el rango del 12.6 al 22.7%, que es el casi, en cuanto al punto de origen, es 3 veces en el inicio y casi una vez o media vez en el final. Estamos hablando de un aumento muy importante en América como tal. ¿Qué síndromes se están presentando? Se mantiene la parte del TDAH en el 5.9, aumenta un poco lo que es TEA, pero lo que estamos viendo en un aumento importante son los trastornos del lenguaje, los trastornos del aprendizaje y algunas discapacidades intelectuales. ¿Sí? Solo en América. ¿Sí? Este es el panorama mundial y vean cómo estamos en América. Chispas. Esta prevalencia, pues obviamente dice que disminuye en adultos. Tengo mis bemoles, ahorita vamos a explicar por qué. Y que estos diagnósticos en adultos van en aumento. Totalmente cierto. Ahorita también lo vamos a ver. Como ustedes pueden ver entonces, en México, pues ya les dije, es muy similar a América Latina. Con respecto al TDAH, estamos entre el 5 y el 11%. Con respecto a TEA, estamos entre 0.7 y 3, muy parecido a la prevalencia mundial. Discapacidad intelectual, muy parecida también a la prevalencia mundial, pero en aprendizaje, trastornos específicos de aprendizaje, sí tenemos entre el 3 y el 10%. ¿Sí? ¿Por qué les decía que tengo mis bemoles? La prevalencia, pues obviamente depende de los criterios diagnósticos y metodológicos de cada área. Entonces, muchas veces los criterios diagnósticos y metodológicos son diferentes en México, en Argentina, en Chile y en Italia. Por lo tanto, unificar esos criterios diagnósticos y metodológicos pueden hacer que tengamos unas tasas más comparativas y que podamos identificar como más cercanas a la realidad. Con respecto a que los varones presenten más prevalencia, también especialmente se ha visto en TDAH y TEA, pero también hay otros trastornos. Y en esos también aumenta la prevalencia en las mujeres. Por edad, pues obviamente era lo que les decía, pues algunos diagnósticos de todos estos de todas estas neurodivergencias se dan en la infancia, pero muchos de nosotros llegamos a la adultez y no sabemos que tenemos un trastorno del neurodesarrollo. Y solo cuando se presentan ciertas características o vemos en nuestros hijos que están teniendo ciertos comportamientos o hemos leído un poco más, nos damos cuenta, por eso se me dificultaba prestar atención, por eso no terminaba con las tareas que me eran asignadas, o me molestaban este tipo de estímulos, o tenía ciertos problemas para las matemáticas, pero no era porque no me gustaran las matemáticas, sino porque no entendía bien las matemáticas y según yo estaba bien y todo lo que puse estaba mal. Entonces, no necesariamente
todo se está identificando fabulosamente en la infancia, sino que habemos muchos adultos que en este momento quizá todos los que estamos aquí, alguno de nosotros diga, chispas, debería de hacerme una valoración porque creo que por ahí hay algo que no me suena, ¿sí? En México, pues obviamente necesitamos producir más investigación en estos temas en México. Esa es una de las limitantes que creo que tenemos y que necesitamos producir más y tener más indicadores para poder tener datos más claros y que estas cifras nos sirvan para poder identificar esos diagnósticos y metodologías que nos pueden hacer más llevadera al profesorado el poder identificar cómo apoyarlos. Porque en un momento determinado puedo tener dos chicos TEA, pero son totalmente diferentes. Y yo requeriría ese apoyo para que me digan qué habilidades puedo trabajar y cómo las puedo promover en cada uno de ellos. Por lo tanto, hablando de neurodiversidades, son una gran gama de condiciones y por lo tanto hay una comorbilidad que la hace más frecuente en los últimos años. La pregunta ¿es más frecuente o antes no teníamos los elementos para identificarlos y diagnosticarlos? Entonces, por eso les digo, yo tomo con mucho cuidado muchas de estas cifras, en el sentido de que los tiempos han avanzado, los tiempos han cambiado, por lo tanto, la tecnología ha avanzado y tenemos nuevas estrategias. Siguiendo con ello, en México en el 2022, de acuerdo al INEGI, en nuestro país residen más de 723,000 personas con alguna neurodiversidad, ¿sí? Y estas neurodiversidades, ya les había comentado, no solamente tiene que ver con hiperactividad, atención, estimulación, discapacidad intelectual, comunicación, procesos motores, sino también con otras esferas. No solamente está afectando esto, está afectando su esfera emocional, está afectando su esfera conductual, está afectándolo a nivel social y familiar, su aprendizaje, su comunicación, su motricidad y su salud física. También está trabajando o está asociado a una disrupción precoz del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se está limitando algunos de estos procesos. Un perfil evolutivo estable cuando logras consolidar esas habilidades y que estos trastornos pueden tener una alta heredabilidad, ya que algunos están asociados con algunos procesos génicos y puede ser, y esto lo quiero dejar súper claro, es multifactorial. No necesariamente es uno o dos elementos, pueden ser varios los que estén afectando para que se llegue a este proceso de neurodesarrollo y que se presenten algunos trastornos asociados al neurodesarrollo. Y de acuerdo al DSM-5, vean toda la cantidad que existen de trastornos del neurodesarrollo asociados a neurodivergencias. ¿Cómo como docentes podemos identificar cada uno de ellos? Está difícil, ¿no? Y más cuando pongo la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver, los estudios son poco claros. Por ejemplo, en TEA dice que son variaciones y que son comunes en genes como este y este. Y pues puede haber mutaciones después. O sea que no está claro. Epigenéticamente, es decir, después del desarrollo, que puede haber modificaciones en toda la conformación del ADN. ¿Cómo? Tampoco está claro. Y así como pongo esto, vean todos los demás. Hay cosas que sí son claras. Por ejemplo, síndrome de Down, está la trisonomía 21, que también son espectros, ¿sí? Porque hay síndromes de Down con características muy funcionales y hay síndrome de Down con características que tienen limitaciones en sus procesos. Pero vean ustedes, hace falta más investigación y hace falta más trabajo en esta área. Por lo tanto, es multifactorial, ya que la mayoría de los trastornos presentan una etiología multifactorial. Raras veces vemos mecanismos epigenéticos que son modulados por el ambiente que puedan decir que son como tal la causa de.
En síndromes muy específicos, como les decía, como Rett, el síndrome de fragilidad X o el Pratt-Willis, suelen involucrar las alteraciones directamente sobre los genes. Y eso sí, ya no hay vuelta de hoja. Hay un gen que está modificando y que está llevando a esta condición. Pero puede haber situaciones poligénicas, es decir, que no es un solo gen, son varios genes y asociados a diferentes procesos del neurodesarrollo. Ejemplos: autismo, TDAH, esquizofrenia y algunos otros más, en donde no solamente implica un gen, es un conjunto de genes y un conjunto de procesos asociados al ambiente. Por lo tanto, esta neurodiversidad refleja variabilidad natural en la expresión tanto de factores externos como de factores genéticos y que van a trabajar o van a revertir o pueden dañar o explicar o fortalecer procesos plásticos, es decir, la formación de nuevas redes neuronales. Les digo, ¿cómo está nuestro panorama? Esto es en el caso de Colima, ¿sí? A la hora de que uno entra a la página de la Secretaría de Economía, donde nos dan todas las estadísticas asociadas con los posibles procesos que siguen las personas, que en este caso son en edad escolarizada, que es media superior y superior, vemos que hay un alto porcentaje y lo que más abunda es la discapacidad física. Después sigue la discapacidad visual, después la auditiva y fíjense, ponen discapacidad para recordar. Eh, Habrá que definir qué es una discapacidad para recordar. Luego una discapacidad motriz y cómo cambio la discapacidad, cómo identifico que la motriz no tiene que ver con la física. Y por último, la discapacidad para comunicarse. Entonces, si pueden ver dentro de esas estadísticas, deberían de estar o debería de haber elementos más claros que nos hablan de neurodiversidades específicas y no agruparlas en un solo grupo. ¿Sí? Por lo tanto, antes de pasar a cada uno de los trastornos del neurodesarrollo, me gustaría escuchar unas dos preguntas, algunos dos comentarios, para ya empezar ahora sí con cada uno de estos trastornos. Doctora, me gusta que le lea las preguntas que han hecho los Sí, por tutores. favor. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, doctora. Sí. Leeré solo algunas. Entre ellas está, qué difícil seguir estos estilos, los que usted nos comenta, y ritmos de aprendizaje cuando los programas son muy extensos. ¿Cómo hacerlo? Esa es una primera. Otra pregunta es, ¿se puede confundir a una persona neurodivergente de alta funcionalidad con un agente violento? Y paso a una opinión de Tere Carrillo. Como docentes, hay tanto que debemos saber por el hecho de que trabajamos con personas y que cada una de ellas es única, en contextos únicos, con intereses únicos. Nunca terminaremos de aprender y siempre tendremos que estar en continua capacitación. ¿Quiere contestar estas dos preguntas, doctora? ¿O menciono otras? Si quieres otras dos para Ok. poder dar una respuesta. De Alma Teresa Telles. Los docentes debemos tener algún tipo de preparación especial para trabajar las neurodivergencias. De ser así, ¿qué habilidades nos recomienda desarrollar? ¿Existe algún factor o condición que detenga el proceso de migración? Em, Tenemos otra pregunta de Claudia Corona. ¿Qué relación tiene el consumo de ácido fólico en el embarazo? De no consumir usted durante el embarazo, ¿se puede ingerir en cualquier otra etapa de desarrollo humano? María del Pilar Román, ¿considera que la carga genética es la que mayor influye en los padecimientos psiquiátricos? Erika González, ¿qué factores favorecen la diferenciación en la proliferación y de qué manera se pueden evitar? Josefina Morales, ¿y cómo son las redes de un adulto? ¿El uso de drogas o estimulantes afecta al producto? El Ok. espectro Si quieres, autista, le dejamos ¿sí? hasta aquí, ¿Sí? porque ya encontré un hilo conector entre todas. De acuerdo, doctora. Primero que nada, como docentes,
obviamente no estamos capacitados para identificar neurodiversidades, ni forma parte de nuestras funciones identificar neurodiversidades, pero sí nos podemos apoyar en diferentes departamentos institucionales que nos pueden apoyar a identificar qué habilidades se pueden trabajar con el estudiantado. Y ese es el proceso que en el caso de la Universidad de Colima lo hacemos desde dos frentes. Uno es a través de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, en donde cada bachillerato, cada institución media superior y cada institución superior cuenta con un orientador educativo y vocacional. Todos estos orientadores educativos y vocacionales han sido capacitados para poder identificar algunas habilidades diferenciales en el estudiantado, no diagnosticar, ¿sí? Porque los diagnósticos los hacen especialistas y tampoco se hacen en las redes sociales ni en páginas de internet. Debe ser un equipo multidisciplinario, que estoy hablando de psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neurólogos, en fin, debe de ser un trabajo conjunto. ¿Qué sí es importante identificar aquí? Coincido totalmente. Si mis grupos son de 50 gentes, ¿cómo le hago para trabajar con cada uno de ellos? Si escuchan un poco de ruido, es que tenemos huracán acá en la costa y ya ahorita ya está lloviendo bastante. Entonces, una disculpa si se oye mucho ruido. Entonces, ¿qué sí es importante? Que identifiquemos algunos de estos elementos en nuestros estudiantes. Por lo tanto, no tendríamos que estarnos formando para identificar neurodiversidades, sino para favorecer habilidades. En este caso, algo que hemos comentado mucho en la universidad es que nosotros como docentes tendríamos que tener una formación en el diseño universal del aprendizaje. En este diseño universal del aprendizaje, donde todos los programas y todas las actividades que realicemos se puedan llevar para que no atienda a una persona en específico, sino que atienda a todos de una manera interactiva. Otro de los elementos que también estamos tratando de identificar y de trabajar en el estudiantado es si el estudiantado te dice que tiene una neurodiversidad, es oro puro, porque ya él mismo te va a decir qué características, qué habilidades, pero también están en su derecho de no decírtelo. Y muchos de ellos, por los principios de etiquetas, de discriminación, de bullying, no lo dicen. Y terminan dándose de baja o terminan teniendo otros procesos psicológicos que van a hacer que disminuya su rendimiento académico. ¿Se pueden prevenir los trastornos del neurodesarrollo? Sí, si consideramos algunos de estos factores protectores, pero muchas veces cuando ya es genético, pues desafortunadamente esos genes pueden ser dominantes o recesivos y en un momento de nuestras generaciones se va a presentar esta situación, pero sí se pueden prevenir y pues obviamente cualquier sustancia que se consuma durante la gestación va a inhibir o puede limitar algunos procesos de neurodesarrollo. Ahorita que hablaban del ácido fólico, pues sí, obviamente el ácido fólico es uno de los principios químicos que más se utiliza durante los procesos de gestación porque lo que tienen son factores, es que promueve y protege a que ese desarrollo se lleve a cabo de la mejor manera. ¿Sí? Pero obviamente si limitamos o disminuimos ese uso de ácido fólico, también puede presentar algunos elementos que lleven a que no se dé esa madurez como tal. Eh, en el caso específico de estrategias, fíjense qué interesante, precisamente hace como 15 meses me dijeron, editamos un diplomado para profesores de nuevo ingreso en donde pues se les capacite acerca de todas las actividades institucionales que tienen que desarrollar, pero también que se les den herramientas para trabajar con neurodiversidad. Lo primero que dije, ¿saben qué? Le voy a cambiar, no es para neurodiversidades, será un módulo de inclusión educativa. Y como estrategias le daremos al profesorado
herramientas para que desarrollen diferentes diseños universales del aprendizaje, que utilicen la tecnología para poder desarrollar algunas actividades que promuevan en nuestro estudiantado ese interés y que ellos mismos desarrollen de acuerdo a sus necesidades educativas. Cuando hablaba por ahí alguien de un programas de asignatura tan extensos y estrictos, ajustes razonables. Siempre que me dicen, es que tengo que ver todos los contenidos y realmente ver todos los contenidos te va a garantizar que esta persona va a desarrollar todas las habilidades que tú estás pensando, ¿qué ajustes razonables tendrías que hacer para que realmente el conocimiento llegue a todo tu estudiantado? Y es ahí donde se vale decir, voy a ajustar y voy a hacer cambios para que realmente el contenido llegue a donde debe llegar. Entonces, híjole, son muchas cosas, muchos elementos, y sí me gustaría, antes de que se ponga peor el clima, terminar con la parte de, no les miento, está cayendo como si fuera granizo. Este, quiero terminar con la parte de trastornos del neurodesarrollo, ya enfocados a lo que es neurodiversidad, y si quieren, al final dejamos más espacio. ¿Les parece? Sí, doctora, Yo gracias. sé que ustedes no están preocupados, pero a mí sí me preocupa no poderles dar la información porque me quiten la luz o que pase algo por Y acá. de hecho no se escucha ningún ruido, No le se escuchamos escucha, ay, qué perfecto, todo bueno muy que sí tranquilo. sirve la cancelación de ruido, Sí, ¿eh? Sí, sí, sí sí. sirve esta parte. Entonces, voy a continuar porque viene la parte más interesante que a lo mejor responde muchas de las dudas que me están diciendo. Me voy a ir solo con los trastornos con mayor prevalencia de acuerdo a lo que les comenté. El TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Es decir, que estos síntomas pueden interferir en el funcionamiento del individuo, tanto en lo social, en lo académico, lo laboral, o pueden reducir esa calidad de interacción. Cuando hablo de trastorno de déficit de atención, es que la persona tiene problemas, dificultades o límites para prestar atención por largo tiempo. Por ahí escuchaba a alguien que me decía, es que la técnica es que presten atención 20 minutos y luego los leen. Cada uno de nosotros tenemos diferentes procesos atencionales, por lo tanto hay que a quien les funciona a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 o la media hora. Entonces no podemos establecer una tasa para poder decir, dale 20 minutos de clase y déjalo descansar. No, somos diferentes. Cada quien tiene, pues obviamente, procesos atencionales diferentes y hay a quien nos va a llevar 45 minutos y hay quienes se va a llevar en 30 minutos o menos. Por eso, los trastornos de déficit de atención e hiperactividad pueden ir en un espectro, desde grave hasta leve, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Grave que va a limitar y va a tener una alta impulsividad y una alta hiperactividad que le va a dificultar poder funcionar socialmente, académicamente y en todos sus entornos. Leve que le va a permitir funcionar, si bien no al 100%, pero sí le va a dar elementos para poder estar interactuando socialmente, para poder tener un buen desempeño académico o para que pueda interactuar socialmente. Entonces, estos niveles, como ustedes pueden ver, es que tiene TDAH, sí, dentro del TDAH, ¿en qué nivel? Y dentro del nivel, cuáles son las habilidades que sí está generando y en las cuales necesitamos trabajar. Derivado de ello, pues tengo tres tipos. El inatento, en el cual no me puede tener atención durante todo el proceso, 5 minutos y ya cambia de canal y vuelve a hacer otras cosas. El hiperactivo impulsivo, aquel que está levantando constantemente la mano, se levanta constantemente, hace movimientos alrededor de mi salón o que hace comentarios que muchas veces consideramos como inapropiados. Pero también está el combinado, que es el inatento con hiperactividad e impulsivo. Entonces, ¿cómo como docentes vamos a poder identificar quiénes son los elementos que tenemos en clase? Por eso les decía, lo mejor es basarnos en qué habilidades
y qué niveles de habilidades tenemos en clase. Por ejemplo, si bien estos son síntomas, pueden estos estudiantes tener problema con el manejo del dinero, conflictos con la autoridad por la parte de impulsividad e hiperactividad, pero también pueden tener un coeficiente intelectual alto, el que hace que identifiquen los elementos de manera muy pronta y les busquen la aplicación, pero como ya se distrajeron de ese elemento, pues obviamente ya se aburrieron y ya están buscando qué hacer en otros elementos. Imposibilidad para organizarse de manera independiente y llevar a cabo acciones de manera autónoma. Esto ya estamos hablando de un THA grave. Dificultades para relacionarse con pareja y amigos. Dificultades en la planeación y organización de actividades porque están saltando de un elemento a otro. Más cambios de carrera es cuando vemos, creo que esta carrera no me funciona tanto, me voy a cambiar a esta otra carrera porque tiene estos otros elementos. Y va buscando elementos que coincidan con su manera de trabajar, con su manera de razonar y con los elementos atentivos, que es lo que busca. Baja tolerancia a la frustración y expresa cada vez más conductas hostiles. Esto tiene que ver con una pregunta que hicieron hace un momento, que si alguna persona con una neurodiversidad puede tener conductas agresivas, sí, sí las puede tener. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando que son personas que no regulan muy bien su impulsividad. Y al ser esa parte de impulsividad que les tome ese freno, que les diga no hagas las cosas porque socialmente no es recomendable o puede tener consecuencias o puede tener este tipo de atribuciones, pues entonces sí tienden a mostrar algunas conductas hostiles o algunas conductas agresivas. Pero estamos hablando de un espectro. Algunos sí los van a presentar y otros no los van a presentar. ¿Cómo aprovecho todo esto? Pues puedo aprovecharlo porque siempre motormente va a haber una característica. O están moviendo una piernita, o están moviendo un bracito constantemente, o se levantan constantemente, no hablan ni lo comentan, pero sí físicamente lo estamos viendo. O llega un momento en el que no pueden funcionar en equipo porque son muy obsesivos y tratan de trabajar con lo que más les acomoda a ellos. Es decir, pueden hablar y hablar y hablar y hablar sin filtro, pero se enfocan en lo que realmente les interesa. ¿Qué puedo hacer con estos estudiantes? Suelen ser sumamente creativos, créanmelo. Pueden ser muy creativos. Por lo tanto, esto favorece para que hagan trabajos que pues, generen innovación en sus actividades y por lo tanto hay que escuchar sus propuestas. Muchas veces no ponemos tanta atención a estos individuos. ¿Por qué? Porque como los vemos que están inatentos, creemos que no podemos hacer algo por ellos. Y no, tienen muchas características que los hacen activarse. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que son totalmente hiperactivos. ¿Y qué hago? Les pongo a organizar eventos, les pongo a organizar conferencias, les pongo a organizar equipos, les pongo a que realicen planes de trabajo. Y con eso, créanme que esa hiperactividad va a ir cayendo en alguno de esos elementos que más le guste y la van a desarrollar. Como tienen muchísima energía, hay que encaminarlos para que puedan trabajar con esa energía. Y pueden ser excelentes en el análisis de detalles. En el tiempo en que pueden prestar atención, pueden analizar estos elementos con mucha claridad, de tal manera que lo podemos poner a que trabaje como corrector o supervisor de algunas actividades o tareas muy específicas. Por lo tanto, sí se puede trabajar con ellos, hay que buscar cuáles son sus fortalezas y trabajar con esas fortalezas. Otra de las cosas es que al ser, al estar brincando tanto en elementos atencionales, pueden tener mucha información de manera simultánea. Y siempre, siempre resulta motivante que cuando le das mucha información, la puede resumir, te puede decir, puede ser por estos elementos y te puede ayudar a orientar a un grupo de estudiantes. Entonces también utilízalo para este tipo de procesos y créanme que resulta muy, muy, muy interesante ver cómo integran la información de manera diferencial
a quienes no presentan alguna neurodiversidad establecida. Entonces, ¿se puede trabajar con ellos? Sí, siempre y cuando no estén en el espectro grave. Cuando ya esté en el espectro grave, sí hay que identificar si el estudiante está bajo tratamiento y si ese tratamiento es de dos naturalezas, que es el psicológico o el farmacológico, ¿sí? Desafortunadamente se tienen muchos bemoles hacia los tratamientos farmacológicos y muchas veces sí son necesarios, porque son necesarios para ayudar que las personas sean funcionales. Y al ayudar que las personas sean funcionales, también deben de identificar que debe de haber una adherencia farmacológica, que realmente sigan sus tratamientos farmacológicos de la manera adecuada, que trabajen también diferentes procesos. Como les decía, estas personas, las personas con TDAH tienden mucho a frustrarse y de esa frustración se genera mucha ansiedad muchas veces, se genera mucho estrés y hay algunos que pues comienzan a identificarse síntomas asociados a depresión. Por lo tanto, también es importante que reciban ese apoyo psicológico para que puedan ser funcionales y puedan seguir atendiendo a sus actividades académicas. Les voy a poner, pueden llegar a ser muy eficientes cuando los pones bajo presión, cuando les pides un trabajo bajo presión y cuando les dices es que es para ayer y para ayer y te hacen las actividades y las realizan de manera muy clara que si le dieras toda la semana para poder llevar a cabo ese proceso, pero también hay que estar atentos a cómo manejan la presión. Entonces, no son recetas lo que les estoy dando, son como elementos clave que pueden ustedes identificar de cómo aprovechar las habilidades de las personas con alguna neurodiversidad. Trastorno del espectro autista también, como dice su nombre, es un espectro, puede ser desde lo funcional hasta lo poco funcional. ¿Qué es lo que caracteriza? Déficits persistentes en la comunicación e interacción social y patrones repetitivos y restringidos en las conductas. Algunas alteraciones pueden llevarnos a tener problemas en lo académico, en lo social, en lo laboral y en lo familiar. Si se fijan, todas las neurodiversidades llevan a estas esferas. Pero en este caso en específico, sí hay un componente importante entre la comunicación y la interacción social. Sí suelen ser o suelen tener limitados estos rasgos y patrones. Vamos a ver cómo se presenta. Podemos identificar personas en el espectro autista en el ámbito universitario, sí. Algunos los podemos ver en situaciones de autoaislamiento o pasividad social, que no les gusta trabajar en equipos, dificultad para la comunicación verbal y no verbal, también dificultad para la interacción, es decir, que limitan su interacción con los demás, tanto física como social, como también verbal. También existen dificultades para adaptarse a los cambios, es decir, si tú le dices, voy a evaluar con una rúbrica para expresión oral y luego le dices, ¿sabes qué? Mejor voy a hacerlo con un trabajo escrito. En ese momento cambiaste todo su proceso, le cambiaste toda su estructura y va a presentarse una crisis en el estudiante. También debemos encontrar sus intereses y motivaciones restringidas para poder identificar qué sí y qué no podemos trabajar con ellos. ¿Qué es lo que sí tienen como pertinencia? La perseverancia. Son alumnos que mientras estén motivados, no los vas a hacer que se rindan. Y si les encuentras un tema de interés, lo van a analizar de pe a pa. Es decir, van a buscar todas las aristas del tema, del problema que les estás planteando y van a estar ahí trabajando casi de manera obsesiva. Tienen una gran imaginación y creatividad y como les digo, son muy obsesivos y perfeccionistas. A continuación les voy a poner un caso de un estudiante que recibimos en la Facultad de Psicología. El día de hoy está en 9º semestre, le queda solo un semestre para terminar su carrera, para
graduarse como psicólogo, pero quiero que escuchen, este video fue de cuando estaba casi a la mitad de la carrera y después les voy a platicar qué ha sido de él. Entonces, lo escuchamos. Sí se escucha, ¿verdad? Mi nombre es José Antonio Sí, Larios Heredia, doctora. soy un joven autista, estudio en la Facultad de Psicología en cuarto semestre. Mi nombre es José Guadalupe Larios Denis, soy papá de José Antonio. Como familia nos preparamos para la transición de José Antonio a la vida universitaria, haciendo estrategias de apoyo para él, desde escucharlo el día a día de cómo le va en su escuela, qué tareas trae, cuándo se tienen que entregar, si está trabajando en equipo, si son individuales. Escucharlo el día a día nos permite ir conociendo qué es lo que le está generando alguna incomodidad, algún estrés, y encontramos que sí, que efectivamente el acoplamiento a sus compañeros, a las instalaciones, a los maestros, pues un poco le ha ido generando ese tipo de estrés, pero con el apoyo de sus hermanas, que en este caso han sido muy importantes, de su mamá el día a día escucharlo, hemos podido apoyarlo de la manera, pues de la mejor manera. Entendemos que su desempeño académico ha sido bueno, tirándole a muy bueno, entonces creemos que ha funcionado y también es importante quien vea este documental, esta información, pues en familia voltemos a ver, porque sabemos que ahí hay personas con la condición de José Antonio, autistas, y a veces lo escondemos y no le damos la importancia para la persona que pudiera ser de mucha ayuda para que ellos se puedan conducir como personas normales. La verdad son muy inteligentes, son sensibles, entonces no nos queda más de que apoyarlos y entenderlos, que es lo más importante. Nosotros debemos entenderlos a ellos, no ellos a nosotros. Mis mayores desafíos en la vida universitaria, más que nada, es pues la parte de socializar, la parte del estrés académico, la ansiedad, los pensamientos intrusivos, la parte de mis bajones emocionales, la parte de sobreestimularme demasiado en las clases, en la escuela en general, en cualquier parte, no solo en las clases. Esta parte de que me cuesta trabajar en equipo, esta parte de que si me tengo que dar el doble, me tengo que esforzar el doble o el triple para poder alcanzar el ritmo de los demás, y es muy, me cansa mucho y eso me deteriora, yo siento que me deteriora y eso hace que tenga que volverme a esforzar todavía más, y eso hace que me sienta todavía peor, y así sucesivamente, como un ciclo vicioso. Entonces yo creo que son los grandes retos que me he enfrentado. Mi nombre es Antonia Heredia Anguiano, soy mamá de José Antonio Larios Heredia. En lo personal, debo de tener mucha fortaleza. Sí me preocupa el saber que le puede dar una crisis aquí dentro de la universidad, y pues ahora sí que me llenó de fortaleza para estar un poco tranquila, para poder sobrellevar la situación. Trato de sentirme tranquila porque sé que de repente con esta condición le puede dar la crisis, porque suele estresarse mucho. Algo que me causa mucho estrés, o sea, algo que realmente me afecta, es la parte de que cuando no me dan indicaciones muy claras, porque es algo que no puedo entender muy bien.
o esa parte de que con mis compañeros como que no todos son cooperativos en el mismo trabajo y al final terminas haciendo el trabajo, la mayoría, el todo o la mayoría del trabajo tú solo, pero el estrés ya lo tuviste, ya te mortificaste, ya te enojaste. Y está la parte de que a veces los aplausos en el salón, en el auditorio, a veces el volumen del auditorio sí te llega a sobreestimular demasiado. Entonces, algo que, bueno, al menos en mi salón, que sería muy bien que lo implementaran en todas las clases, es como aplaudir, pero como en lenguaje de señas, eso es muy bonito. Pero pues creo que depende más bien de cada persona autista, o sea, depende de cada persona y que hay un diálogo entre estudiantes y maestros para ver qué cosas se pueden adaptar para esa persona neurodivergente. Y también pues en su mayoría pues autista, ¿no? O sea, entra en esa parte, ¿no? No solo autistas, sino otras personas neurodivergentes. Este, porque a lo mejor ciertas cosas que a mí me afectan, a lo mejor a otras personas autistas no. Entonces, a eso es lo que yo digo, que tiene que haber un diálogo constante, tienen que tener siempre en cuenta de que a lo mejor en su salón de clases haya un compañero o un alumna, compañera que sea neurodivergente. Entonces, sí tienen que tomar en cuenta esa parte. José Antonio, al ser un estudiante autista, suele ser muy estricto con él mismo. Entonces, el tener tareas, él las quiere realizar el día que se las dejan y en equipo le causa mucho estrés. Su condición autista de él es algo que les lleva pues a ser tan metódicos, tan estrictos con ellos mismos, ¿no? Entonces nosotros como familia tratamos de apoyarlo, de estar siempre pues al pendiente de estarlo tranquilizando de que todo va a estar bien, de que todo va a salir bien, para que pues ahora sí que no le den esas crisis. ¿Identificaron todos los rasgos que les comenté en el caso de José Antonio? Bueno, José Antonio, como ustedes pueden identificar, es un estudiante que sí es un estudiante en el espectro autista, pero es altamente funcional. Y es muy funcional. Y lo que quería mostrarles aquí es que no solamente el compromiso es a nivel educativo en la institución. La familia juega un rol muy importante para poder identificar las estrategias de apoyo que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. En este caso, cuando José Antonio llegó a la facultad, yo era directora de la facultad, y lo primero que hicimos es reunirnos con la familia para poder identificar áreas de oportunidad, para poder identificar cuándo se podía presentar alguna crisis y qué detonaba algunas de esas crisis y qué tipo de ambiente tendríamos que generar para poder controlar ese tipo de crisis. José Antonio, como les digo, está a medio año de egresar. Ayer me tomé el tiempo de platicar con él, de sentarme con él, porque soy su profesora de una materia muy difícil que es proyecto de investigación. Él ahorita está haciendo su proyecto de tesis para poder terminar su carrera y fue asignado a mi grupo, que pues eso fue algo muy importante para mí. Y platicábamos el día de ayer, ¿qué ha cambiado con respecto a este video, José Antonio? Y me decía, es que sigo con mis crisis, sigo con mis procesos, pero me he dado cuenta de que debo de ser menos obsesivo, debo de dejar que las cosas transcurran de manera normal. He encontrado amigos realmente que entienden y me entienden, pero ahorita tengo un proceso más complicado, que es qué voy a hacer cuando egrese. ¿Cuál es mi visión de futuro? Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Yo quiero dedicarme un año a trabajar y después quiero estudiar una maestría y enfocarme en atención a diferentes problemas organizacionales. Ni siquiera está pensando en trabajar en el área de neurodivergencia, ¿se dan cuenta? Él quiere ser un psicólogo enfocado en el campo organizacional. Y fue donde comencé yo a identificar en el, bueno, ¿qué está pasando también en tu entorno familiar? Pues la crisis de la autonomía, al ver la familia que él ya sí está siendo más independiente, que ya está buscando realizar actividades que ya no involucran tanto el acompañamiento y control familiar, pues también está viendo esa disrupción familiar en el sentido de que ya lo están viendo diferente, ya está él
con una actitud diferente hacia la vida y ya está buscando también cómo lograr esa independencia. Entonces, por eso les digo, hablar de cuando estaba a la mitad de la carrera, ayer que estuve platicando con él, las crisis asociadas a su proceso de neurodivergencia continúan, pero ha comenzado o desarrolló estrategias y habilidades para poder ir disminuyendo esas crisis que se presentaban inicialmente. Y ahora, pues lo que más lo mortifica es su plan de futuro. ¿Cómo va a llegar a consolidar ese plan de futuro? Entonces, este es un estudiante que todavía tenemos en la facultad y al que hemos acompañado durante toda su carrera hasta este punto que hemos estado ahí. Y quisiera terminar con algunos trastornos específicos del aprendizaje, en donde pues tiene que ver con habilidades de lectura, escritura y razonamiento matemáticas. Es esa dificultad para procesar información de manera adecuada y precisa, y lo que podemos ver nosotros es que hay dificultad para abstraer información a partir de textos de manera rápida, también dificultad para escribir ensayos o reportes de manera clara y creativa sin cometer errores ortográficos, y baja autoestima y pobre interés por esos logros académicos, porque ya identifica que hay ahí limitaciones que no le van a permitir tener un buen desempeño académico y quizá los lleven a una deserción escolar. Este es un caso muy específico. Juan cursa su cuarto semestre de bachillerato. ¿Qué características tiene? A lo largo de los semestres previos, sus calificaciones oscilaron entre 7 y 9. Sus calificaciones más altas fueron en el área de artes. Socialmente se le llegó a ver únicamente con 1 o 2 amigos y no obstante prefería trabajar solo que en equipo. Cosas muy claras. Si le hacían preguntas concretas de manera directa, tenía el conocimiento. Pero si las tareas venían incompletas o con instrucciones invertidas, pues obviamente eso le generaba que los pasos se presentaran en desorden o que se presentaran de manera no clara. La escritura de palabras tenía múltiples errores ortográficos, pero si los profesores lo calificaban con base a esto, pues obviamente iba a reprobar. ¿Qué se dieron cuenta? Pues obviamente que tenía un procesamiento diferente, pero que si tú le pedías que hiciera el razonamiento de manera verbal, no tenía ningún problema. Se fue extraordinario en matemáticas, obviamente, y materias que le implicaban mucho este tipo de procesamiento, como fue historia y física. Vamos a ver algún ejemplo de lo que era Juan. Al realizar una redacción, redactó lo siguiente. La Constitución de 1284 fue la primera Constitución de México promulgada. Fue un pacto entre los estados, la República de 19 estados y 5 territorios. El gobierno determinó que cada estado elegiría su gobierno y su Congreso, que componía C del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Chispas. Vamos a ver. Si ustedes tuvieran que evaluar a Juan, ¿cómo lo hubieran evaluado con esto? ¿Qué fue lo que Juan realmente quiso decir? La Constitución fue promulgada el 4 de octubre de 1824, planteada con un pacto entre los estados dividido la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegiría su gobierno y congreso y el gobierno se compondrá de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, senadores y diputados, y judicial. Cuando se le preguntó a Juan qué era lo que realmente quería decir, lo expresó tal y como lo estamos viendo en el componente azul. ¿Qué quiere decir? Que él identifica qué es lo que quiere emitir como conocimiento, pero cuando se lo pedimos de manera escrita, no lo logra concretar. Pero cuando tú le dices, Juan, ¿qué está pasando? Tuve un caso de un estudiante donde no tenía un diagnóstico como tal, pero me presenta una primera diapositiva, la cual no entendía yo, en el sentido de que no identificaba el orden en la escritura. Pero ella la estaba explicando y la explicaba con tal claridad
qué decía yo, chispas. En un momento determinado, el otro profesor que estaba evaluando volteó y me dijo, ¿estás identificando algo? Y le dije, sí, déjame preguntar algo. Y la pregunta que le hice, ¿me puedes volver a leer esa diapositiva? La leyó tal y como viene, por ejemplo, el cuadro azul, sin dificultades, sin errores, y es ahí donde te das cuenta, ella no percibía que no estaba redactando de manera adecuada porque para lo que ella estaba expresando era correcto como lo estaba expresando. Entonces, muchas de esas actividades nosotros las podemos identificar de manera muy rápida y podemos identificar y platicar con ellos para ver de qué manera podemos apoyarles. Sabiendo lo anterior, ¿cambia en algo su perspectiva de cómo trabajar con una persona con estas limitaciones en el aprendizaje? ¿Qué depende de nosotros como institución universitaria y qué no? ¿Qué sí podemos hacer y qué no? ¿A qué retos nos enfrentamos si podemos o no debemos afrontar esta situación? Cuando no contamos con un diagnóstico, ¿qué podemos hacer? Orientar a la valoración o trabajar con la persona para que identifique sus habilidades. ¿Y qué otras esferas del desarrollo se pueden estar trabajando a la par para que este estudiante sea independiente si existe o no existe un diagnóstico como tal? Para ir cerrando, ¿cómo trabajamos? Primero, sensibilización y conocimiento. Necesitamos sensibilizarnos de que existen este tipo de variabilidades y necesitamos conocerlos. Y que estas diversidades en capacidades, talentos y desafíos no sean una limitante, sino que sean una área de oportunidad. Pero sí necesitamos sensibilizarnos y tener conocimiento de ello. Adaptación pedagógica. Necesitamos desarrollar habilidades para adaptar nuestras prácticas pedagógicas a las necesidades específicas de cada estudiante. Si bien tengo 50 estudiantes, créanme, va a haber 2 que vamos a identificar que están teniendo algún problema, alguna limitación o alguna situación que no hacen que avancen como el general de nuestro grupo. Entonces, esa es un área de oportunidad. ¿Cómo podemos hacer? Incluyendo estrategias diferenciadas, creación de materiales accesibles, lo que les comentaba, el diseño universal del aprendizaje, la implementación de adaptaciones curriculares y la creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo. Es decir, mi clase no va a ser únicamente para Juan, es para todos. Y Juan no se debe de sentir excluido por su neurodiversidad. Adaptaciones curriculares, que es lo otro que les comentaba. Las instituciones deberían de estar preparadas para realizar adaptaciones curriculares cuando sea necesario. Esto implica ajustar contenidos, ajustar métodos de enseñanza, criterios de evaluación y necesidades específicas para el estudiantado. Pero esto lo hacemos ya cuando las adaptaciones o los ajustes curriculares no nos son suficientes para seguir trabajando con el estudiante. Entonces, ¿qué le ofrecemos? Una adaptación curricular. ¿Qué otra cosa también creemos que es importante? Y evaluación de tipo inclusiva. No solo evaluar con una herramienta, con una estrategia, sino que diversificar nuestras estrategias de evaluación, permitiendo que se puedan demostrar los aprendizajes de diferentes maneras. Estas evaluaciones es utilizar diferentes herramientas, métodos y poder evaluar el progreso de nuestros estudiantes. Ahora con la tecnología podemos tener muchos de estos seguimientos y lo podemos utilizar como herramientas para poder dar este trabajo o poder hacer esta evaluación y que la podamos tener de manera inclusiva. Colaboración y apoyo, es decir, no estamos solos. Hay docentes, hay especialistas, hay gente en educación especial, neuropsicólogos, psicopedagogos, pedagogos y otros presencionistas que nos pueden aprender y apoyar. Lo que sí debemos de tener pues es esa disponibilidad para buscar y atender las recomendaciones que se nos hacen y con este apoyo integral podemos favorecer esta inclusión educativa. Pero eso sí quiero que quede bien claro, no estamos solos. Nuestras instituciones tienen departamentos, tienen herramientas, tienen estrategias y
Lo ideal sería que tuviéramos un protocolo para saber que en este caso Juan está entrando en crisis de ansiedad, por lo tanto lo derivamos al departamento psicológico. O Juan está teniendo intrusiones y está teniendo autolesiones, ¿a dónde lo vamos a leer? Al departamento médico, al departamento psicológico. Luego lo voy a orientar para trabajar con estrategias de aprendizaje en orientación educativa y vocacional. Entonces no estamos solos, pero sí necesitamos generar esa guía de apoyo o esa estructura o protocolos de apoyo para poder hacerlo de manera más eficiente. ¿Qué hay que hacer? Uso de la tecnología. ¿Para qué? Para facilitar el uso de software de lectura y escritura y que incluya correctores ortográficos y de predicción de texto. Esto ayudaría muchísimo a una persona con trastorno específico del aprendizaje. Lectura en voz alta. Podemos proporcionar audiolibros o alguna otra estrategia que les pueda ayudar para poder comprender el lenguaje no escrito, sino auditivo. Fuentes claras y obviamente poder tener, identificar, remarcar letras, sílabas o palabras en las cuales queremos hacer énfasis para que la información llegue de manera apropiada y proporcionar herramientas que le puedan servir para poder completar las actividades que nosotros le estamos pidiendo que desarrolle. Por lo tanto, en cada planeación habría que reflexionar. Los objetivos, los contenidos y las actividades programadas, ¿pueden llevarlo a cabo todos los estudiantes o es necesario añadir alguna situación diferenciada? La metodología de trabajo que vamos a proponer respeta las diferentes formas de aprendizaje de un grupo. La organización de tiempo y espacio respeta la variedad de actividades y las diversidades de enseñanza que podamos nosotros trabajar. Y los criterios de evaluación se han generado, o han partido desde una situación individual de cada alumno y recoge sus diversos momentos de desarrollo. Entonces, por lo general no hacemos eso cuando hacemos nuestra planeación de asignaturas. Hacemos una planeación para todos y creemos que todos deben de llegar a eso. Pero si podemos ir planeando en caso de que se presente una situación, es por eso que les digo, la importancia de los protocolos es vital. Por mi parte, ya son las 7:01. El aprendizaje comienza con la observación de fortalezas. Agradezco su atención. Quienes hemos estado trabajando en la Universidad de Colima con estos elementos es una servidora, la coordinadora general de docencia, que es la doctora Susana Preciado, nuestra neuropsicóloga estrella, que es quien nos apoya en todos los procesos de identificación, estrategias, habilidades, con un grupo de orientadores educativos y tutores, y nuestra especialista en educación exclusiva, que es la doctora Norma Guadalupe Márquez Cabellos, y nuestra neuropsicóloga Cintia García Escarpita. Entonces, con esto sería todo. Yo le comentaba a Wendy que pues tenía mucho material que compartir. Por lo general esto lo trabajamos en varias sesiones, pero traté de hacer lo más posible de integrar esta información, pero que no quede en este momento, que pueda llevarse a cabo más acciones. Les invito a visitar esta página, que es la Universidad de Colima estuvo involucrada en un proyecto internacional denominado Entender, que era para la atención en neurodiversidades y se llevó a cabo con universidades de Reino Unido, Italia, Grecia, Argentina y me falta uno, España. Entonces, desde las diferentes instituciones buscamos hacer propuestas de cómo trabajar y dar seguimiento a estas neurodiversidades. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé si nos queda tiempo para algo más. Ustedes me dirán. Pues doctora, en realidad el tiempo ya se nos acabó, pero nos gustaría muchísimo también porque lo piden los tutores. Ojalá nos pueda compartir pues muchos de los materiales que vamos a integrar en el módulo que amablemente usted nos va a compartir y los vamos a integrar en este módulo de acompañamiento diferenciado. Y también ver la oportunidad de que en algún momento usted y sus colegas pudieran darnos un curso a los tutores sobre este tema, porque justo como hoy nos lo dio, es como buscaríamos que todas las sesiones fueran,
es pensar en cómo de manera práctica las podemos incluir dentro de nuestras actividades, cómo de manera práctica podemos visibilizar este acompañamiento y que el acompañamiento diferenciado, por ahí que muchos dicen que van a las minorías, es más bien visibilizar lo que no nos permitimos a veces por falta de tiempo, porque no conocemos diagnósticos previos para poder planear nuestras clases de forma correcta, porque no tenemos a veces dentro del primer mes al grupo completo con el número de alumnos total, entre altas, bajas, cambios, etcétera, y a veces faltas de interés. Y a lo mejor preguntarnos por qué en estas primeras semanas muchos no se presentan. Y a lo mejor ahí están estos miedos, a lo mejor ahí están estas neurodiversidades, y pues hoy usted nos ha dado un panorama como más integral, de lo que nosotros debemos manejar como tutores para saber acompañar a los estudiantes. Sí, con gusto, cuando gusten estamos a su disposición. Como les digo, dentro de nuestras funciones en este proyecto fue esta parte de desarrollar pues estrategias para poder involucrar y para poder decir que el estudiante nos apoye en este tipo de actividades. Y con gusto, esta página que les acabo de compartir de Entender de la Universidad de Colima, ahí tiene talleres y tiene, bueno, algunas sesiones de los talleres que hemos dado, pero el taller pues sí lo tenemos diseñado porque lo hemos replicado para media superior y para superior, y ahorita estamos con posgrado. Pues, muchísimas gracias, doctora Norma, porque sí son situaciones que se nos presentan de manera frecuente. Justo ayer que hablábamos con la doctora María Elena Medina Mora, que maneja muchísimos diagnósticos en la universidad y que en la UNAM, nos decía que a ella le gustaría capacitar también a los tutores para que logren identificar o signos de alerta para canalizar y diagnosticar a los estudiantes en tiempo. Entonces, esta primera capacitación, yo creo que con el equipo de la doctora Marilena Medina Mora, se puede complementar muy bien con esta visión que usted ve pues de manera más positiva, con mayor fortaleza para nosotros como tutores, ¿no? No solo identificar, canalizar y ya ahí quedó el asunto, sino cómo integrarlo dentro de los procesos de aprendizaje y cómo también involucrarnos de una manera positiva, porque yo puedo decir, ah, este alumno tiene autismo, no puedo trabajar con él, o tiene TDA, etcétera, etcétera, no puedo trabajar con él. Y no, es como adaptar también, flexibilizar también evaluaciones, que por ahí también lo ponían los tutores, y sobre todo saber acompañar de una manera como más humana, es lo que estamos buscando todos los tutores que hoy de usted involucrados en esta sesión. Muchas gracias. Ya vi que Gracias. Erika Villavicencio nos compartió la liga ahí. Gracias, Ujú. Erika. Gracias. Y sobre todo esa parte que es muy importante, tener la disposición de trabajar con personas que requieren apoyos diferenciales. Eso creo que debe de ser la diferencia. Y que si bien nosotros no nos formamos como docentes, la mayoría de los que estamos aquí somos profesionistas que llegamos a la universidad y que hemos tomado cursos diplomados, pero no hemos tenido esa formación psicopedagógica, sí es importante poder realizar este tipo de intervenciones. Y sí urgen protocolos, créanme. Una Sí. vez que generamos protocolos, fluye todo más fácilmente. Pues muchas gracias, agradezco la invitación. No, Y gracias. pues estoy a sus órdenes. Ahí en la última diapositiva te puse los correos de las personas involucradas. Y de hecho ayer me reuní hoy me reuní con las tres porque precisamente estamos viendo de cómo favorecer esas prácticas inclusivas o estas prácticas incluyentes. Pues muchísimas gracias, doctora. Seguramente, como siempre dice nuestro director, el doctor Germán Álvarez, este es el comienzo de una gran amistad entre la Universidad de Colima y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es para nosotros un privilegio contar con ustedes y con todo el equipo que usted también ha respalda. Muchas gracias. No me Gracias. despido, hasta pronto. Así es. Hasta pronto, doctora. Bonita noche para todos y que no pase a mayores la situación por allá Ya en se Colima. calmó, Ay, qué bueno, ya ves. ya se calmó, pero estamos al pendiente. Eso, todas nuestras buenas vibras para ustedes, doctor. Sí, gracias. 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 Excelente noche para todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. Buenas Gracias.
todos. Gracias, Muchas buenas gracias a noches. todas y a todos. Gracias, buenas Gracias a todos, noches. bonita noche. Gracias. Gracias, nos vemos el Buenas viernes. noches. Hasta luego. Gracias, nos vemos el viernes.